y esas 5 elecciones en las distintas provincias argentinas preanunciaban las encuestas que iban a ser favorables al oficialismo. Entonces íbamos a llegar al 14 de mayo con 10 elecciones en las distintas provincias argentinas, con 6 elecciones ganadas por el oficialismo nacional o aliados, 3 elecciones provinciales en las cuales en general el oficialismo, que ganaron partido provincial, en las cuales en general el oficialismo también participó en esos triunfos, y solamente una elección en la provincia de Jujuy que haya ganado Cambiemos. Entonces, esta decisión, que además avanza sobre las autonomías federales y las autonomías provinciales, que si en otro sentido se hubiese tomado hace un mes antes, cuando se había presentado ya las instancias cautelares en la Corte Suprema de Justicia, quizás le hubiese permitido a los partidos políticos acomodarse, tomar las decisiones que tenían que tomar para que se pudiese votar definitivamente también en San Juan y en Tucumán en esta oportunidad. Fíjese usted además que el fallo se da a conocer en un momento en donde un señor Marchi, que hasta hace poco tiempo era el administrador del Poder Judicial de la Corte Suprema de Justicia, estaba declarando en la Comisión de Juicio Político que lleva adelante, en la Comisión de Juicio Político en Diputados, que lleva adelante el juicio político a los 4 miembros de la Corte, estaba declarando, y una de las denuncias que hacía era que a través del señor Robles, el doctor Rosati había aumentado los contratos de integrantes de la Cámara de Casación, que lo sobreselló de una denuncia que arrastraba de hace muchísimo tiempo de enriquecimiento ilícito. Entonces, la situación es una situación compleja, no solamente para nosotros como espacio político y como gobierno, sino para el conjunto de los argentinos, que tiene una justicia que no genera credibilidad y una Corte Suprema de Justicia cada vez más desprestigiada, y en la medida que avance el juicio político en la Corte, cada vez se van a encontrar, y los argentinos vamos a ver una mayor cantidad de cosas. Por ejemplo, el desastre administrativo que fue la gestión al frente de la obra social de los judiciales, que tiene un impacto claramente muy importante, ¿no? Cuando habla del partido judicial, ¿se refiere específicamente al accionar de la Corte o a influencias externas a sus decisiones? Para nosotros el partido judicial es un grupo de jueces y fiscales que actúan no motivados por brindar justicia o aplicar el derecho, sino que actúan motivados por otros intereses. No solamente son los 4 miembros integrantes de la Corte, sino que también son jueces y camaristas que además tienen un nivel de connivencia con sectores de los medios de comunicación muy alto. Nosotros hemos visto cómo como en la foto esa del lago escondido, en donde estaban presentes jueces, camaristas y directivos del Grupo Clarín, que sin ninguna duda tiene un nivel de complementación y de coordinación en lo que lleva adelante el partido judicial muy palmario y muy concreto, ¿no? Tenemos un poder judicial que es independientemente del poder político, al menos de lo que nosotros representamos como poder político, pero que tiene una connivencia con los sectores corporativos muy importante, y eso hace que se convierta en un poder paralelo, en un suprapoder que no tiene legitimidad democrática, pero toma decisiones que tienen incumbencia en la vida democrática de los argentinos. Suspende elecciones, proscribe a dirigentes políticos. El día martes, el doctor Rosati nos quiso explicar lo que significaba la emisión monetaria, metiéndose en un resorte que es exclusivo de la administración económica del país y que corresponde al Poder Ejecutivo, de lo que significa la gestión democrática. La verdad, la emisión, la verdad que resulta, diría mi abuela, qué tupé, ¿no? Porque no pueden administrar la obra social del Poder Judicial y quieren explicarte cómo tenés que administrar la economía del país, pero claramente que van en ese sentido. Tomaron una decisión muy en contra de los intereses federales de la Argentina cuando fue que fallaron a favor de la Ciudad de Buenos Aires
por la discusión o por el juicio que contemplaba los fondos que recibía la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Macri y que después el gobierno del presidente Alberto Fernández recuperó per se para distribuirlo al conjunto de las provincias argentinas. Bueno, me parece que tenemos una mirada muy precisa de hacia dónde está caminando la Corte Suprema de Justicia en la Argentina. Ministro, buenas tardes, gracias por comunicarse con nosotros. En el día de ayer en el Senado usted expuso de que hay un partido judicial que busca otro tipo de intereses muy distintos a lo que lleva a su función. ¿Cuáles son esos objetivos que usted cree? Bueno, está claro que desde que empezó a actuar el Partido Judicial en la Argentina, que fue fundamentalmente desde que Cristina se fue del gobierno, en una primera instancia llevaron adelante una enorme persecución política sobre los dirigentes del kirchnerismo, de quienes estuvimos acompañando a Néstor y Cristina esos 12 años, especificada, puntualizada fundamentalmente en la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros no nos olvidamos que un día el doctor Bonadío, ya fallecido, citó a 8 indagatorias en el mismo día a la expresidenta de la Nación. No nos olvidamos, por ejemplo, que empresarios que fueron privados transitoriamente de su libertad, involucrados en la causa de los cuadernos o de las fotocopias de los cuadernos, declararon en sede judicial que el doctor Stornelli, fiscal de la causa, les decía claramente que si hacían una declaración que involucrasen a Néstor y o a Cristina, recuperaban inmediatamente su libertad. No nos olvidamos que el doctor Stornelli estuvo meses para ir a declarar, para presentarse a declarar. No nos olvidamos del fallo que llevó adelante la Corte Suprema de Justicia favoreciendo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No nos olvidamos de lo que sucedió en Lago Escondido, en donde la Corte no fijó ningún tipo de criterio, no cumplió sus funciones de superintendencia que indica cuál debe ser el comportamiento de los miembros del Poder Judicial, y de que de ese Lago Escondido que después trataron de esconder, se desprendían que jueces y camaristas lo que estaban buscando era falsear facturas para justificar el viaje. No nos olvidamos que el señor Robles, a través del señor D'Alessandro, le comunicó Juntos por el Cambio cuál era el temperamento que tenían que adoptar si el Senado quería designar los representantes ante el Consejo de la Magistratura. Y tampoco nos olvidamos que ese mismo señor también al ex ministro de Seguridad le comunicó que el fallo de la Corte a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estaba próximo a salir. Entonces, el nivel de irregularidades es tan alto, te deja tan atónito, pareciese que actúan con tanta impunidad, que lo que yo estoy diciendo es que esa impunidad que está protegida por el sistema de medios de comunicación hegemónico de la Argentina, hay que tenerla en cuenta al momento de este proceso electoral que se inicia en la Argentina, porque a mi criterio, nuestros candidatos o candidata, quien fuese, tiene que tener absolutamente en claro que para poder gobernar en la Argentina no solamente tiene que ganar las elecciones, sino que tiene que desarticular ese poder, ese extrapoder, ese suprapoder para poder gobernar en la Argentina, si no le va a ser muy difícil hacerlo. No pasa solamente en la Argentina, mire, Andrés López Obrador esta semana anunció que va a enviar una enmienda constitucional para que se elijan los miembros de la Corte Suprema de Justicia de México en forma directa. Los principales opositores al gobierno de Petro en Colombia son el Poder Judicial y el sistema de medios de comunicación. Entonces, lo que hay que hacer es saber que esa es la realidad y tratar de modificarla con las normas que nos permite la Constitución y con la construcción de los consensos necesarios para que así sea.
Ministro, usted ayer habló también sobre obras muy importantes que se llevan adelante en la República Argentina y una de ellas tiene que ver con Vaca Muerta y otro con el gasoducto Néstor Kirchner. Por más de que por ahí los llamados medios nacionales o medios porteños, como le decimos nosotros, porque cuando tienen que hablar del interior brillan por su ausencia, se dedicaron específicamente a cuestionar de que usted no habló del tema de la inflación. Hablando puntualmente de estas obras, que sin duda son muy importantes para la República Argentina, ¿qué nos puede comentar acerca de esto y cuál es su importancia sobre todo? Primero hablé de la inflación. Cuando me hicieron las preguntas correspondientes respondí y expliqué por qué teníamos alta inflación en la Argentina y expliqué lo que significa el faltante de 20.000 millones de dólares de reservas en el Banco Central, producto de la caída de exportaciones a partir de la sequía. Y lo expliqué en el Senado y lo expliqué en diputados. Bueno, siempre dicen exactamente lo mismo porque quizás escuchan solamente la parte de mi informe. Lo de Vaca Muerta es importantísimo. Usted fíjese que la región patagónica entre el 2022 y el 2021 crecieron su volumen de exportaciones en un 42% y crecieron fundamentalmente impulsada por el rubro de combustibles y energía, y hoy se está haciendo la última soldadura del gasoducto Néstor Kirchner, que va a estar funcionando alrededor del 20 de junio y que nos va a permitir claramente aumentar nuestros niveles de exportación en la Argentina. Mire, el año pasado nosotros tuvimos exportaciones de 88.000 millones de dólares, que fue un récord de exportaciones, y muchísimas provincias de Argentina, creo que el Chaco también, tuvieron los niveles de exportaciones más altos de su historia. Nosotros estimamos que la Argentina en los próximos años, con el crecimiento del sector hidrocarburífico, el crecimiento del sector petrolero, la actividad de la minería, las economías regionales, la economía del conocimiento, en los próximos años, en el 2027, 2028, vamos a estar alrededor de los 130.000 millones de dólares de exportaciones por año. Y eso va a modificar totalmente lo que significa la pauta de crecimiento y de redistribución del ingreso que tiene hoy la Argentina. Pero claramente que permanentemente hacemos obras que tienen que ver fundamentalmente con mejorar las capacidades productivas de la Argentina. Miren, yo soy muy amigo del gobernador Capitanich, sé que uno de los temas que él siempre ha trabajado es la cuestión de la logística y de todo lo que significa la logística, porque eso encarece el sistema productivo en la Argentina. Intervenimos en todos estos años en 3.000 kilómetros de vías férreas, aumentamos la cantidad de toneladas transportada por ferrocarril, casi en un 57% con respecto al 2019, más de 8 millones de toneladas hemos transportado por ferrocarril durante todo este tiempo. Llamamos a licitación por el Canal Magdalena, federalizamos la cuestión de la hidrovía a partir de que hoy está administrada por la Administración General de Puertos, que es una sociedad del Estado, pero constituimos el ente de la hidrovía en donde participan las 7 provincias ribereñas. Y estamos haciendo 3 polos multimodales, es decir, 3 estaciones multimodales, una en Tierra del Fuego, otra en Tucumán y otra en Salta, que están destinadas fundamentalmente allí a combinar los 3 tipos de transporte, por vía marítima, por vía terrestre en sus 2 modalidades, por vía de camiones o también por vía férrea. Entonces, hay una cantidad de inversiones en obras que se están llevando adelante que están destinadas a mejorar todo el sistema productivo de la Argentina, que son las cosas que nos van a permitir tener unos próximos 8 o 10 años de muy buena performance de la economía argentina, y con eso generar bienestar para el conjunto de los argentinos. Ministro, no puedo despedirlo sin antes preguntarle qué está pasando en el Frente de Todos con estas internas que se están viviendo constantemente. Por un lado, Alberto, que dice una cosa, Massa sale al otro día a responderle y a pedir que se frenen las internas dentro del Frente de Todos. ¿Usted qué opina sobre esto y cuál es el panorama que se está viviendo?
Mire, yo siempre digo que hay que ser muy respetuoso de las dinámicas internas de los frentes políticos, ¿no? Nosotros somos una coalición. Si de acá al 24 de julio la coalición en sí misma naturalmente genera una síntesis, un candidato de síntesis o una candidata de síntesis o una fórmula de síntesis que agregue, que congregue las expectativas de todos los integrantes del Frente de Todos, bueno, seguramente habrá una fórmula única. Y si eso no sucede, habrá paso, porque la síntesis estará repartida en 2 o 3 fórmulas. Yo creo que ninguna de las cosas son inconvenientes a la hora de la potencialidad electoral que pueda llegar y llevar adelante y tener adelante el Frente de Todos. En ese marco, creo que lo mejor es claramente eso. Fíjese una cosa usted, todo el mundo cree que la fórmula de Cristina y Alberto fue una fórmula que surgió de la unidad. No, es al revés, la fórmula generó el consenso. Porque Cristina anunció que Alberto iba a ser su candidato y que ella lo iba a acompañar en la fórmula, y eso después provocó que los gobernadores, los dirigentes del movimiento obrero, los dirigentes sociales, la militancia en su conjunto adhiriese a ese escenario, y al final del proceso se terminó sumando Sergio Massa. Bueno, la verdad es que esto es lo que hay que hacer, hay que ser respetuoso de los procesos. Usted me pregunta cómo va a terminar, si va a ser con una única lista, con 2 o 3 listas. La verdad es que no lo sé cómo va a terminar. Soy de los que tiende a que ser respetuoso de los procesos internos. Sí creo que si uno intenta imponer una decisión forzándola, sin que eso genere consenso, genera más daño que beneficio. Entonces, tiempo al tiempo, todavía falta correr agua bajo el puente, faltan todavía unos cuantos días para el 24 de junio. En épocas electorales esto suele ser bastante, y yo deseo y estoy casi convencido que vamos a encontrar la mejor arquitectura electoral para competir en las elecciones de este año. Ministro, ¿Massa es el precandidato a presidencia de la Nación por parte del Frente de Todos? No, le acabo de decir que hay que ver cómo evoluciona el proceso político en la Argentina. Massa ni siquiera ha dicho que quiere ser precandidato. O sea que trato de no dar nombres, digamos, no, porque siempre uno por ahí puede decir una palabra o un acento de más. Simplemente lo que quiero decirle es lo que le acabé de decir. Me parece que todavía falta un tiempo para que la arquitectura electoral del Frente de Todos quede determinada. Esa arquitectura electoral, según la dinámica interna, nos puede depositar en un candidato, en una sola fórmula, sí es posible. Nos puede depositar en 2 o 3 fórmulas, también es posible. Dependerá de la dinámica interna y lo vamos a conocer, creo yo, lo más cercano al cierre de las listas, que es el 24 de junio. Ministro, muchísimas gracias por su tiempo, le agradecemos este tiempo que ha tenido para Norte Grande Federal. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y un saludo para todas y todos y buen fin de semana. Igualmente, ahí escuchábamos la palabra del jefe de gabinetes de ministro, ¿no? Hablando de, por un lado, este cuestionamiento a la Corte Suprema de Justicia, lo que ha pasado el día de ayer en el Senado, y un poco de el ámbito político, ¿no? Y esta interna dentro del Frente de Todos.